Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con el desarrollo del sistema punto de venta, continuando con la opción de usuarios. Vamos a dedicarle a este campo, al nombre del usuario, vamos a dedicarle la codificación en esta clase. Es importante este campo porque este campo nos va a permitir que si ya existe un usuario en nuestra base de datos, no nos permita duplicar a ese usuario, que no guardemos un usuario con el mismo nombre de usuario. Entonces, en este campo vamos a trabajar con dos eventos, el evento change y el evento exit. El evento change es cuando ese campo empieza a cambiar su contenido, es decir, cuando el usuario empieza a capturar datos en él. Y el evento exit es cuando, estando posicionado en ese campo, nos desplazamos a un campo diferente. Entonces, en ambos casos, en ambos eventos, va a ejecutar, va a llamar esta macro, busca usuario, cuando ocurra cualquiera de los dos escenarios. La macro busca usuario, eh, lo que va a hacer básicamente es buscar si existe ese usuario, el usuario que capturemos aquí si existe, nos va a llenar todos estos campos y sus privilegios. En caso de que no, lo va a vaciar y nos va a permitir guardar ese usuario. Entonces, si ese usuario que estamos tratando de dar de alta, escribimos un nombre que ya existe, nos lo va a consultar y lo único que nos va a permitir es modificar sus datos. No nos va a permitir guardar ese usuario con ese nombre que ya existe. Voy a tratar de explicar este código. Es un poquito complejo de tanto de explicar como de entender. Espero que les quede comprendido lo que hace este código. En caso de que no, pues con mucho gusto en los comentarios háganmelo saber, ya sea para ejemplificar otros casos y se vaya comprendiendo qué hace cada una de estas líneas de código. En esta primera parte lo que hace este procedimiento es que el contenido de este campo, del campo CMB-User, si ese campo está vacío, llama a esta macro limpia usuarios para que en caso de que aquí tengamos datos, los vacíe. Y con esta expresión, con esta línea de código, se sale del procedimiento y ya no continúa ejecutando el resto del código. Entonces, ya les había comentado que lo que tenemos aquí es un procedimiento. Entonces, con esta expresión finalizamos ese procedimiento. En caso de que este campo sí tenga datos, lo que hace es el dato que vayamos capturando en ese campo, lo va a buscar en la hoja usuarios. En esta línea de código, estas dos líneas ya lo hemos visto en otras ocasiones. Les he comentado que aquí asignamos una variable donde nos lleva el nombre de la hoja. Donde quiera que ocupemos esta variable, por ejemplo aquí, en todas estas líneas vemos ese dato. Hacemos referencia que se trata de la hoja usuarios. Entonces, y en esta línea de código lo que traemos es, en esta variable vamos a almacenar la última fila con datos. Es decir, que en la hoja usuarios esta variable nos va a traer la fila 3 en este caso
Esta variable va a tener un dato almacenado con número 3 que indica cuál es la última fila con datos. Entonces aquí hacemos referencia a la hoja usuarios en el rango B y el conteo de la última fila con datos eh, eh, para que nos almacene esa información. En el siguiente código, a partir de aquí, vamos a iniciar un bucle o un ciclo donde vamos a iniciar desde la fila 2 hasta la última fila, que en este caso va a ser la número 3. Entonces lo que vamos a hacer con este código, con este bucle, es recorrer todas estas filas que tienen datos y buscar si el usuario que estamos capturando aquí ya existe. En caso de que exista, vamos a llenar con este código todos los campos restantes con los datos de ese usuario. Entonces, en esta variable vamos a traer de la hoja usuario en la celda fila I, en este caso cuando pase por primera vez va a ser la fila 2 y columna 2. Cuando pase por la segunda vez, en la fila 3 nos va a traer el nombre del usuario María, porque es el dato que tenemos en esta columna, en la columna 2 o en la columna B, que es lo mismo. Y a partir de esta línea lo que va a hacer es evaluar si ese dato que tenemos en la hoja es igual al dato que tenemos capturado en este campo. Si se cumple esa condición, entonces nos devuelve en los demás campos los datos de ese usuario. En caso de que no exista, que sea un dato diferente al que estamos capturando, va a entrar en este procedimiento, en esta línea de código. Entonces en esta está evaluando que si el usuario es igual a nada o el usuario es diferente a lo que tenemos capturado aquí, entonces limpia todos los datos de los demás campos en caso de que tenga datos. Bien, en caso de que en esta expresión se tiene que cumplir o una u otra. Entonces, si se cumple esta condición, entonces consulta todos los datos y los pone en estos campos. Y se continúa, perdón, aquí tenemos una expresión que dice exit for. Esto quiere decir que se sale del procedimiento for y ya no continúa. Un ejemplo, si aquí escribimos admin, que es el usuario que ya existe, entonces va a encontrar el dato y lo que va a hacer es salirse del ciclo, ya no va a continuar evaluando la siguiente fila del archivo porque ya encontró el usuario. Entonces no tiene caso pasar por él, por la siguiente. eh, y entonces sale de este procedimiento for, lo finaliza antes de que llegue a la última fila y continúa eh, con esta parte del código que es donde va a buscar los privilegios que tenga y lo va a poner en esta sección. Entonces aquí, igual que en esta parte, vamos a asignar una variable donde nos identifique la hoja privilegio usuarios con la variable P y vamos a asignar una variable nueva donde nos traiga la última fila de la hoja privilegios. Entonces, si vemos en esta parte, aquí le estamos diciendo de que nos traiga con esta expresión, que nos traiga la última fila con datos eh, de la columna A. Igual que en la hoja anterior, la última fila va a ser la número 3. Aquí vamos a iniciar el ciclo donde vamos a buscar los privilegios de ese usuario. Aquí recordemos que en la clase anterior que aquí almacenamos los privilegios del usuario. Los privilegios lo almacenamos con 0,
en caso de que no tenga ese privilegio de esta opción, y con uno en caso de que sí tenga ese privilegio. Entonces, uno indica que tiene el privilegio de esta opción, de la opción artículos, y con cero indica que no tiene privilegio en la opción caja. Entonces, al iniciar el ciclo lo vamos a iniciar en la fila 2 y vamos a recorrer hasta la última fila, que en este caso también va a ser la número 3. Con esta expresión vamos a traer en esta variable usuario el nombre de usuario que tenemos almacenado en la fila X donde vayamos recorriendo, ya sea en la 2 o en la 3, en la columna 1, o sea, en la columna A. A partir de aquí vamos a leer, con este código vamos a leer lo que tengamos en en esta columna, lo que tengamos en la columna 2. Si en la columna 2 tenemos almacenado 1 o tenemos almacenado un dato diferente a 1. Entonces, con esta expresión lo que le estamos diciendo es que si en la fila X columna 2 es igual a 1, en el caso del usuario admin no es 1, es 0. Por lo tanto, al evaluar esta expresión, nos devuelve que no es 1. Por lo tanto, nos vamos a ir a esta parte del código y vamos a ejecutar esta línea. Esta línea lo que nos está indicando es que este campo, que es esta caja de verificación, CBX, si se dan cuenta, tiene el mismo nombre. El valor de ese campo lo va a poner como falso. Es decir, que para cuando consultemos el usuario admin, esta nos lo va a presentar sin seleccionar. Y cuando escribamos el nombre de María, nos lo va a presentar como seleccionada porque María sí tiene ese privilegio. Lo mismo va a hacer con los demás campos. Va a evaluar si tiene 0 o 1 y lo va a presentar ya sea habilitado o inhabilitado. Eso es lo que va a hacer al asignar ese privilegio de usuarios por cada una de las opciones. Al finalizar, cuando llegue hasta el campo de inventarios, que es este, lo que va a hacer con estas dos líneas de código, estas dos líneas de código hace referencia a estos botones, al botón modificar. Se dan cuenta, tiene el mismo nombre, modif user, y cmd guardar, que es este campo, guardar. Entonces, cuando el usuario exista, el usuario que estamos escribiendo ya existe, este botón lo va a dejar como habilitado para que podamos hacer las modificaciones y el botón guardar lo va a presentar como inhabilitado para que no podamos guardar ese usuario porque de otra forma lo estaríamos duplicando. Vamos a hacer el primer ejemplo de lo que les acabo de comentar. Vamos a consultar, vamos a empezar a escribir más bien en este campo. Eh, Al iniciar el formulario tenemos habilitado el botón guardar, que nos indica que estamos listos para capturar un usuario. Pero ¿qué sucede si escribimos un usuario que ya existe? Por ejemplo, admin. Si intentamos guardar a ese usuario, como ya existe, lo estaríamos duplicando. Si no hacemos esta validación de este campo, eh, al intentar guardarlo, nos duplicaría ese registro. Pero como ya lo estamos validando con este código que les acabo de explicar, por lo tanto, en lugar de guardar el registro, nos va a permitir modificar, que es prácticamente lo que está haciendo en estas dos líneas de código. Como ya existe el usuario, está dejando como inhabilitado este botón registrar para evitar su duplicidad y nos está habilitando el botón modificar para que si aquí le modificamos algún dato, al momento de modificar nos va a actualizar todos estos privilegios.
Entonces, otro ejemplo que vamos a ver de lo que explicamos es que si aquí escribimos un dato diferente, por ejemplo, le agregamos una A, ese usuario ya no existe. Existe admin, pero no existe admina. Por lo tanto, ya estamos listos para dar de alta a ese usuario, completar sus datos y asignarle los privilegios. Por lo tanto, el botón registrar ya lo tenemos habilitado y tenemos inhabilitado el botón modificar. Vamos a hacer el ejemplo con María. María también ya existe. Si le quitamos la primera letra, la última letra, Mari no existe. Igual que en el ejemplo anterior, ya estamos listos para guardar a este usuario. Eh, si borramos todo el contenido, lo que hace es borrar el resto de los campos. Eso es lo que prácticamente hace ese código que acabamos de explicar. Eh, Al consultar un usuario ya existente, al escribir un usuario ya existente, aquí estamos listos para modificar a ese usuario. Vamos a habilitarle un dato y vamos a pensar que su teléfono cambió. Vamos a escribir otro número y vamos a poder modificarlo. Aquí aprovechamos para ver esa opción de modificar. Tenemos ya codificado este botón. No se los voy a explicar. eh, Se les va a quedar de tarea. Se dan cuenta ya al consultar ya tenemos el nuevo dato de ese usuario. Eh, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de entender ese código que les voy a dejar ya en el archivo, eh, en en la opción de modificar. La opción modificar, si entramos al código, tenemos estas líneas de código. eh, son líneas de código que ya hemos visto en clases anteriores. Se les queda de tarea para que traten de identificar cada una de las líneas, qué es lo que hace. De todas maneras, en la siguiente clase yo voy a hacer una explicación de esta opción, de este código, para que quede lo más claro posible. De todas maneras, en caso de que queden dudas en los comentarios, voy a estar atendiendo esas dudas que se van a ir presentando. Entonces, esa es de eso se trató la clase de hoy. eh, Validar este campo y modificar usuarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.